Bien, vamos a repasar la cadena profética que estudiamos ayer. El capítulo que estudiamos específicamente fue Daniel, el capítulo 7, y los que estuvieron aquí me van a ayudar a repasar. La gran cadena profética comienza con el reino de Babilonia, el león. Luego sigue, ¿qué reino? Luego sigue el reino de Medo-Persia, muy bien. Y después de Medo-Persia viene el reino de Grecia. Luego, después del reino griego, viene el imperio romano. ¿Y luego qué pasa con el imperio romano? Se divide en 10 reinos. Y luego, cuando están completos los 10, en medio de los 10, se levanta un cuerno pequeño, que es el anticristo. Y el cuerno pequeño representa ¿qué poder? Representa a Roma papal. Ahora, en esta cadena profética nos hemos movido desde el año 605 a.C. hasta el año 1798, porque Babilonia gobernó desde el 605 hasta el 539 a.C. El oso Medo-Persia reinó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Grecia desde el año 331 hasta el año 168 a.C. El imperio romano desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y en el año 476 el reino ya estaba dividido en los 10 reinos que quedan en Europa Occidental. En el año 538 se levantó el papado, el cuerno pequeño, y gobernó 1260 años, hasta el año 1798. Es decir, en el año 550, cuando Dios le dio esta visión a Daniel del capítulo 7, encontramos la historia del mundo desde el año 605 hasta el año 1798. Ciertamente Dios conoce el fin desde el principio para poder revelar el curso histórico con tanta anticipación. Ahora, nosotros estudiamos ayer algunas de las características del cuerno pequeño. Voy a repasar 7 de esas características que claramente identifican al cuerno pequeño como el poder papal, el papado. En primer lugar, el cuerno pequeño se levanta después que los 10 están completos. Los 10 estuvieron completos en el año 476. Así que el papado tenía que levantarse después del año 476 y así fue, porque se levantó en el año 538. En segundo lugar, el cuerno pequeño se levantó en medio de los 10, no solo después, sino en medio de los 10. Y los 10 representan las naciones que hoy existen en Europa. Es decir, el cuerno pequeño tiene que levantarse en Europa. Y más específicamente tiene que ser un cuerno romano, porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia que representa el imperio romano. Luego, el cuerno pequeño desarraiga a 3 de los 10. Y eso se cumplió históricamente, cuando el papado, apelando al poder civil, arrancó a los érulos en el año 493 después de Cristo, a los vándalos en el año 534 y los ostrogodos en el año 538 para ascender al poder. Arrancó los 3 reinos opositores para que pudiera tener dominio completo. Eso sucedió históricamente. Vimos en cuarto lugar que el cuerno pequeño habla blasfemias contra el Altísimo. Y blasfemia, según la definición bíblica, es cuando un mero hombre se declara representante de Dios en la tierra. Y cuando ese sistema dice que tiene poder para perdonar pecados. Ciertamente el papado cree ambas cosas. Dice también, número 5, que el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. El papado ciertamente hizo eso, con mecanismos tales como la Inquisición.
Dice también que el cuerno pequeño iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. El papado admite abiertamente que la iglesia romana cambió el día de reposo del sábado al domingo. No esconden esa idea. Así que el papado ciertamente pensó que podía cambiar la ley de Dios. Y finalmente la característica número 7 es que el cuerno pequeño iba a reinar tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a un periodo de 1260 años. Y el papado se levantó en el año 538 cuando arrancó el último cuerno opositor y cayó, como vamos a ver en nuestro estudio de hoy, en el año 1798, exactamente 1260 años más tarde, como dice la profecía. Ahora, quiero animar a los que no pudieron estar durante esta semana que consigan un ejemplar del manual. Es crucial que tengan este manual. Consta de 2 tomos, 450 páginas, este es un tomo. Hay un capítulo que no alcanzamos a cubrir aquí. El manual tiene 37 capítulos. Solo estamos cubriendo 30 durante esta clase, toda esta semana, de miércoles a miércoles. Hay un capítulo que no cubrí, que empieza en la página 145 y termina en la 162. Es un capítulo largo, desarrollando en detalle estos 7 puntos que acabo de mencionar, dando la corroboración bíblica y la corroboración histórica en cuanto a estas 7 características que acabo de mencionar. Pero nuestro estudio de hoy no es un estudio primordialmente del cuerno pequeño. Nuestro estudio va a ser sobre la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a leer primero el mensaje del tercer ángel. El resto del tiempo que vamos a pasar aquí, que nos quedan todavía un buen número, 19 presentaciones nos quedan, vamos a estudiar particularmente el mensaje del tercer ángel, en detalle, frase por frase, casi palabra por palabra, vamos a estudiar el mensaje del tercer ángel. Y quiero leer ese mensaje porque va a colocar el marco para lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Apocalipsis, el capítulo 14, empezando en el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 3 puntos claves que quiero que notemos aquí en el mensaje del tercer ángel. Se menciona la bestia, su imagen y su marca. No podemos entender el mensaje del tercer ángel sin ir al capítulo anterior, porque el capítulo 13 introduce a la bestia, una segunda bestia hace una imagen de la bestia e impone la marca de la bestia. ¿Cómo se puede entender el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, que habla de la bestia, su imagen y su marca, sin ir al capítulo 13, a donde se menciona por primera vez la bestia, su imagen y su marca? Tenemos que regresar al capítulo 13. Así que vamos al capítulo 13 y vamos a notar algunos detalles en este estudio sobre los primeros 10 versículos. Ahora, lo que quiero recalcar es esto, mis hermanos y hermanas. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, representa el mismo poder que el cuerno pequeño. ¿Están entendiendo el punto? El cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Ahorita mismo le voy a dar 3 razones por eso, pero vamos a leer en primer lugar Apocalipsis 13,
y el versículo 1 y 2. Esta va a darnos la primera razón. En realidad, la bestia en Apocalipsis 13 se encuentra en el mismo lugar de la cadena profética que el cuerno pequeño en Daniel 7. Repasemos Daniel 7. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Ahora vamos a Apocalipsis 13, 1 y 2 para ver si tenemos los mismos poderes. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora escuche la conexión con Daniel 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Se dieron cuenta en qué orden están las bestias en Apocalipsis 13? Están en orden inverso. Mientras que en Daniel el león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, en Apocalipsis 13 es dragón, leopardo, oso y león. ¿Por qué razón? Porque Daniel está escribiendo desde la perspectiva de Babilonia, el león, mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en el tiempo del dragón y está mirando hacia atrás. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, vemos entonces una conexión con Daniel, el capítulo 7. La bestia y el cuerno pequeño se encuentran en el mismo lugar de la cadena profética. Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuernos pequeños. En Apocalipsis 13, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Es decir, la bestia y el cuerno pequeño están en el mismo lugar de la cadena profética. Esa es la primera razón por la cual sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. La segunda razón es que las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño. Vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis 13 y el versículo 5. Apocalipsis 13 y el versículo 5. Está hablando de la bestia, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Yo pregunto, ¿es eso lo que hacía el cuerno pequeño también? Entonces, ¿la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño? ¿Cómo no? Ambos hablan blasfemias. Noten lo que dice el versículo 7. Ya regresamos al versículo 5 en un momento. Noten el versículo 7. Hablando de la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿El cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía? Sí, la misma acción. Es decir, la primera razón por la cual sabemos que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño es porque están en el mismo sitio en la cadena profética. La segunda razón es que las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño. Hay una tercera razón, y es que el periodo de tiempo que gobierna el cuerno pequeño es el mismo periodo de tiempo que gobierna la bestia. Noten Apocalipsis 13 nuevamente y el versículo 5, especialmente la última parte, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? Para actuar 42 meses. Y usted dice: pero pastor, eso no es lo mismo. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño reina por tiempos, la mitad de un tiempo. Aquí dice que son 42 meses. Ese es un tiempo distinto. No es distinto. Se expresa en forma distinta, pero es el mismo periodo de tiempo. Vamos a tomar unos momentos para mirar este asunto. ¿Qué significa la palabra tiempo? Año. Y no tenemos que adivinar. Porque cuando Nabucodonosor sufrió un ataque de locura causado por Dios, porque le quitó la perla de la razón, Dios dijo: 7 tiempos pasarán sobre ti. Es decir, la palabra tiempo se refiere a años. ¿Tiempo sería qué? Un año. Tiempo sin calificativo es el dual en hebreo, 2.
Y medio tiempo, medio año. ¿Cuántos años son? 3 años y medio. Ahora, no tengo tiempo de comprobar esto, pero en el manual está. Si ustedes quieren estudiarlo, les voy a dar, a ver si tengo las páginas 160 a la página 162. Amplío mucho más este asunto del principio día por año. Pero a 3 años y medio por 360 días cada año, y yo compruebo que el año profético tiene 360 días, ¿cuánto nos da? 3 y medio por 360, 1260. Ahora, si el año profético tiene 360 días, ¿cuántos días tiene el mes profético? El mes profético tiene que tener 30. Así que multiplicamos 42 meses por 30 días cada mes. ¿Cuánto nos da? 1260 días. Y luego encontramos otra expresión, por si acaso no entienden tiempo es la mitad de un tiempo y 42 meses. La Biblia también lo expresa como 1260 días. En Apocalipsis, el capítulo 12, habla de la mujer a quien le toca huir al desierto, perseguida por el cuerno pequeño o la bestia, el dragón que está detrás de todo. Dice en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Esas 3 expresiones significan lo mismo. Todos son 1260 días, pero días equivalen a años. Todo lo que está en el capítulo 13 es simbólico, ¿sí o no? ¿El león es simbólico? Sí. ¿El leopardo es simbólico? Sí. ¿El oso es simbólico? Sí. ¿El dragón es simbólico? Sí. ¿La marca de la bestia es simbólica? Sí. ¿La imagen de la bestia es simbólica? Sí. Pero el periodo es literal. ¿Qué sentido hay con eso? Ridículo. Todo en el capítulo es simbólico. El periodo de tiempo también tiene que ser simbólico. La expresión tiene un sabor simbólico. Imagínense ustedes que yo les dijera a ustedes: hermanos, ha sido un placer estar con ustedes aquí, pero yo voy a regresar en tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, pero pastor, ¿qué es eso? O les digo, no se preocupen que yo regreso en 42 meses. No, nosotros no nos expresamos así. Es irregular la expresión, claramente simbólica. Cuando la Biblia quiere decir 3 años y medio literales, lo dice así. Santiago 5:17 dice que Elías cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Esa es la forma normal. Pero aquí estamos tratando con tiempo, ¿qué? Tiempo profético. Entonces yo pregunto, ¿tenemos clara evidencia de que la bestia es el mismo poder que el cuerno pequeño? 3 razones. Mismo lugar en la cadena profética, las mismas acciones y gobierna durante el mismo periodo de tiempo. Ahora, nosotros estudiamos que la cuarta bestia tiene 3 etapas en Daniel 7. ¿Recuerdan? La primera etapa de la cuarta bestia es que la cuarta bestia está gobernando sola, sin cuernos. Después de un tiempo, a ese imperio, que es el imperio romano, le salen 10 cuernos, es decir, se divide después que gobierna por un tiempo. Y luego, después que están los 10, se levanta entonces en medio de los 10 el cuerno pequeño. Vamos a leerlo de nuevo para que lo tengamos claro. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 23 y 24. Daniel, el capítulo 7 y los versículos 23 y 24. Quiero que noten las 3 etapas que se mencionan. Dice allí en el versículo 23 de Daniel 7, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahí tiene uno la primera etapa. Esta cuarta bestia, que es un dragón, está gobernando solo. Luego dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que, ¿cómo? De aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Ahora yo pregunto, para que se pueda levantar del reino, ¿tiene que existir el reino? Claro, el reino existe primero y luego le salen los 10.
Y luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 24, dice, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de los 10 se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas tiene la cuarta bestia en Daniel 7? Tiene 3 etapas. El imperio romano gobernando solo, el imperio romano dividido y el imperio romano gobernado por el cuerno pequeño o por el poder papal. Pero en 1798 algo sucedió con la bestia. Había usado a los poderes civiles durante los 1260 años para cumplir sus propósitos. Pero en 1798 ocurrió algo. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Esto es cuando terminan los 1260 años en 1798. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es decir, la bestia llevaba en cautividad y ahora la bestia va a ir en cautividad. Y luego dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Es decir, la bestia usaba la espada para matar y ahora la espada con que mataba se va a levantar para darle a la bestia la herida mortal. 2 cosas iban a pasar con la bestia. Primero, la bestia estaba libre, pero iba a ser llevada al cautiverio. Y en segundo lugar, la bestia que estaba sana iba a recibir una herida de muerte. ¿Y con qué recibió la herida de muerte? Con la espada. Así que tenemos que interpretar qué representa la espada. Para entender la herida mortal tenemos que entender el arma que le dio la herida mortal a la bestia o al cuerno pequeño. ¿Qué representa la espada? Bueno, en la Biblia se mencionan 2 espadas. La primera espada está en Efesios 6:17 y esto lo estudiamos ayer en uno de los temas que presentamos sobre el asunto de la fornicación de Babilonia. En Efesios 6:17 habla de una de las espadas. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué cosa? Y la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera espada? Esta es la primera espada. ¿Quién usa esta espada? Donald Trump usa esta espada. No. Él tiene otra espada. Esta espada la usa la iglesia. ¿Cómo la usa la iglesia? Haciendo lo que yo estoy haciendo esta mañana, predicando y enseñando. Así se usa la espada. Y la Biblia dice que cuando la espada penetra, entra y busca el pecado y lo saca. Hebreos 4, 12 y 13. La predicación de la palabra convierte el alma, trae a la gente a Cristo para que se unan a su iglesia a través del bautismo. Esa es la espada que Dios le dio a la iglesia, la palabra de Dios. No le dio la espada, la otra espada, como vamos a ver. Le dio fue esta espada espiritual, la Biblia y la predicación de la palabra de Dios. Ahora, algunos evangelistas adventistas dicen que cuando en Apocalipsis 13:10 dice que la bestia recibió la herida con la espada, ellos dicen, bueno, fue la Biblia la que le dio la herida al poder papal. Porque como dice en Efesios 6:17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice entonces la Biblia fue la que le dio la herida mortal a la bestia o al poder papal. Pero eso no funciona. No funciona por 3 razones. Número 1, la profecía nos dice que la espada que el papado usaba para matar es la espada que le dio la herida mortal. El papado no usó la Biblia para matar a nadie. ¿Están entendiendo el punto? No es la espada, no es la Biblia la que usó el papado para matar. Así que la espada que le dio la herida no puede ser la Biblia, porque la profecía dice que la espada que usaba el papado para matar es la misma espada que le iba a suministrar la herida mortal.
En segundo lugar, en realidad no se puede decir que la Biblia le dio la herida mortal al papado. El argumento que usan muchos evangelistas es que cuando se levantó la Reforma Protestante en el año 1517 y Martín Lutero y otros predicaban sola escritura, solamente la Biblia, dicen que eso empezó a darle la herida mortal al papado. El problema con ese argumento es que si la herida mortal comenzó a darse en el año 1517, entonces el papado no gobernó 1260 años. Porque la herida, si la recibió en 1517, entonces no gobernó 1260 años completos. En tercer lugar, la razón por la cual la espada que le dio la herida a la bestia no es la Biblia, es que la bestia que fue llevada cautiva, si fue llevada cautiva en el año 1517, entonces ¿qué hacemos con la fecha de 1798? Si fue llevada cautiva la bestia, el papado, en 1517, vuelvo a repetir, no gobernó 1260 años. Así que la espada que hirió a la bestia no es esta espada, no es la Biblia. ¿Entiende por qué? Ahora vamos a preguntarnos entonces, ¿cuál es la espada que le dio la herida mortal al papado? Antes de contestar esa pregunta, necesito mencionar algo muy importante, y es que los símbolos en la Biblia no siempre representan lo mismo. Depende del contexto donde aparece, puede representar diferentes cosas en diferentes contextos. Les doy un ejemplo. En la Biblia, ¿qué representa el león? ¿El león puede representar a Cristo? El león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar a Babilonia? ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? Sí, así que cuando usted consigue la palabra león, no siempre significa lo mismo. Nada más porque se menciona la espada en Apocalipsis 13 y en Efesios dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, no significa que es la palabra de Dios en Apocalipsis 13. ¿Están entendiendo? Otro ejemplo, ¿qué representa la levadura en la Biblia simbólicamente? Siempre decimos la levadura representa el pecado, pero no siempre. Jesús dio la parábola de la levadura, que se coloca dentro de la masa y la masa crece. Eso significa que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. Así lo explica la hermana White. Así que la levadura puede representar el pecado, pero también puede representar el Espíritu Santo, dependiendo del contexto a donde se encuentre el símbolo. Otro ejemplo, les doy un tercer ejemplo aquí rápidamente. La expresión hijos de Dios. En Génesis el capítulo 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se tomaron mujeres entre todas. La mayoría de los comentaristas hoy en día dicen que los hijos de Dios eran ángeles que se vincularon con hermosas mujeres humanas y produjeron un híbrido que eran los gigantes. Esa es la teoría. ¿Por qué dicen eso? Porque en el libro de Job habla de que los hijos de Dios, que son ángeles, vinieron a presentarse delante de Jehová. Entonces dice, como en Job los hijos de Dios eran ángeles, en Génesis 6 también son. No, así no interpretamos la Biblia. La Biblia también dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces nosotros somos ángeles. Yo no les veo las alas. Usted tiene que tomar en cuenta el contexto a donde aparece el símbolo. Nada más porque en Apocalipsis 13 dice que la bestia fue herida con la espada y Efesios 6 dice la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Decimos punto final, fue la Biblia la que hirió al papado, no fue la Biblia. Porque el papado no usaba la Biblia, la espada bíblica, para matar a nadie. Y esa misma espada fue la que dio la herida mortal al papado. Así que tenemos que buscar otra espada en la Biblia. Hay una segunda espada. Note lo que dice Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Romanos 13, 1 al 4. La segunda espada le pertenece al poder civil, al Estado. El Estado usa esa espada castigando violaciones del Código Civil, imponiendo
multas, confiscando bienes, mandando gente a la cárcel y aún en unos estados aplicando la sentencia de muerte. Es decir, el poder civil usa la espada para castigar violaciones del Código Civil, es decir, de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, como ya estudiamos. La espada de la Biblia no ha sido dada al poder civil. Esta espada es de la iglesia. La espada civil que se le da al Estado es para castigar a aquellos que desobedecen las leyes, las legítimas leyes de la nación. Vamos a comprobar eso ahora con Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, los gobernantes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados son líderes políticos, ¿sí o no? Los magistrados. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Los que hacen el mal son los que tienen que tenerle miedo a los magistrados, no los que viven de acuerdo a las leyes. Luego sigue diciendo, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, te va a decir, bien hecho, ciudadano, te va a decir. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? El gobierno también tiene una espada. El gobierno tiene también una espada. ¿Y qué es lo que castiga el gobierno con su espada? ¿Al que hace qué? Al que hace lo malo. ¿Qué clase de malo? Ustedes siguen leyendo ahí en Romanos 13 y menciona todos los mandamientos de la segunda tabla de la ley. ¿Ustedes creen que el gobierno tiene autoridad para castigar a los ladrones? ¿Ustedes creen que el gobierno tiene autoridad para castigar a los asesinos? ¿Ustedes creen que el gobierno tiene el derecho de castigar a los pornógrafos? Sí, tiene derecho de castigar a aquellos que dañan la reputación de otro. Tiene derecho de castigar a los que abusan de sus padres. Sí, señor, esa es la esfera del gobierno. Preservar el orden civil. Pero esta no es la espada del gobierno. Esta es la espada de la iglesia. La iglesia tiene su espada, la usa predicando, la palabra penetra, transforma el corazón. El poder civil castiga a los que violan las legítimas leyes civiles. Entonces, ¿cuál fue la espada que usaba el papado para matar? Si ustedes leen la historia de los 1260 años, el papado usaba a los gobiernos de Europa para castigar a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas y prácticas de la iglesia. El papado no tenía ejércitos. El papado hoy por hoy no tiene ejércitos. Sí, tiene una guardia suiza, pero un solo misil Tomahawk se encarga de eso. No tiene ejércitos, no tiene tanques, no tiene armamentos. Pero si se puede aliar con los poderes civiles del mundo para que ellos usen la espada para imponer las observancias y las doctrinas de la iglesia, tiene todos los ejércitos del mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso fue lo que hizo el papado durante los 1260 años. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo obtuvo el papado la espada? ¿Cómo la obtuvo? La iglesia al principio tenía una sola. ¿Cuál fue el proceso que llevó al papado a adquirir la espada? Ahora les voy a leer unas citas de historiadores. Y estas citas son de escritores católicos, ¿ok? Entonces no son comentaristas protestantes, son católicos. La primera cita dice lo siguiente: hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma estuvo a la misericordia de las tribus bárbaras. Si los emperadores bajaron la guardia y el imperio romano se desbarató.
Sigue diciendo. Leo otra vez desde el comienzo. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma estuvo a la misericordia de las tribus bárbaras. Los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. El imperio se estaba fragmentando y desbaratando y la gente dice, necesitamos un líder que nos proteja, un líder que nos ayude. Ahora escuchen, y así de esta forma sencilla comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente acercándose al trono de ¿quién? César. Oh, ¿qué había dicho Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora el obispo de Roma no solamente va a dirigir las cosas de Dios, sino que va a ocupar el trono de César también. Porque sigue diciendo la cita, y humildemente acercándose al trono de César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos. Lo dice un autor católico romano, no un comentarista protestante. Otra cita, estamos en la página 167, otra cita dice, bajo el dominio del Imperio Romano, esa es la etapa número 1 de la cuarta bestia, ¿verdad? Van a ver las tres etapas. El que está escribiendo no sabe que está describiendo las 3 etapas de Daniel 7, de la cuarta bestia. Bajo el dominio del Imperio Romano, los papas no tenían poderes temporales. Cuando estaba el Imperio Romano, ¿los papas tenían algún gobierno? No tenían. ¿Por qué? Porque había un emperador que gobernaba. Pero cuando el Imperio Romano se desintegró, los 10 cuernos, las invasiones bárbaras. Pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, esa es la segunda etapa, Roma dividida, la Iglesia Católica Romana, esta es la etapa número 3, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. ¡Wow! ¡Qué admisión tan interesante! Aquí hay otra. Y ustedes, los que tienen el manual, tienen las referencias donde conseguir estas citas. Durante toda la Edad Media, había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal. Y está hablando del papado, que ejercía poderes que al fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el emperador romano. Es decir, Roma papal tenía más poder cuando se levantó al trono que lo que había tenido el emperador. Aquí hay otra cita. Esta es muy interesante. En la Edad Media, la iglesia no era un estado, sino más bien que era el estado. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. ¿Están captando lo que está diciendo esto? Son historiadores de alta reputación los que yo estoy citando. Están diciendo que los poderes civiles eran el departamento de policía de la iglesia. La iglesia decía al poder civil, mira, este es un hereje, encárgate de él. Y lo entregaban al poder civil para que el poder civil lo exterminara. Ustedes conocen la historia de Juan Hus. Yo he estado allá en el lugar en Constanza, a donde le hicieron el juicio en la catedral, y el lugar a donde lo quemaron en la hoguera. Sigismundo, el emperador, le había dado salvoconducto, había dicho, tú puedes venir de Praga, puedes venir allá de Bohemia a Alemania, al sur de Alemania, a Constanza. Te aseguro que vas a regresar otra vez sano y salvo a tu tierra. Pero luego, cuando llegó allá a Constanza, lo encarcelaron y nunca regresó otra vez a Praga, lo que hoy es la República Checa. ¿Qué hicieron con Juan Hus? Lo llevaron a la catedral, le hicieron primero un juicio religioso, la iglesia. Cuando decidieron que era un hereje, después de hacerle el juicio eclesiástico, fueron al emperador y le dijeron al emperador,
Mira, da el decreto de que podamos quemarlo en la hoguera. Y el emperador, que había garantizado que iba a regresar sano y salvo, estaba entre la espada y la pared. Pero finalmente decidió violar el salvoconducto y firmó el decreto de muerte que la iglesia quería, y quemaron a Juan Hus vivo. Así era que operaba la iglesia romana, no con sus ejércitos, sino vinculándose, uniéndose al poder civil. En el año 1302, el Papa Bonifacio VIII escribió una bula. Una bula es una carta personal. Esa bula se llama Unam Sanctam, y ustedes lo tienen en la mitad de la página 167. Voy a leer esa cita. Los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, es decir, la iglesia católica, tiene en su poder dos espadas. ¿Qué es lo que dice este Papa? Que la iglesia tiene en su poder, ¿qué? Dos espadas. ¿Es verdad eso? ¿Es cierto eso? ¿Cristo le dio dos espadas a la iglesia? No. Pero él dice, la iglesia tiene dos espadas. Es decir, la espada espiritual y la temporal. Esta espada y la espada del poder civil. Ambas pues le pertenecen a la iglesia, dice este Papa. Es decir, la espada espiritual y la material. La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. Esta es para la iglesia, la civil es por la iglesia. Sigue diciendo en esta cita. La primera, la espiritual, está en la mano del sacerdote, y la segunda, es decir, la civil, está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. ¿Qué más hay que decir? Esa es la espada que usaba la bestia para matar. Se vinculaba con los poderes civiles de Europa para que los poderes civiles hicieran lo que la iglesia decía. Ahora quiero leerles unas citas ya llegando al final de nuestro tema, y la razón por la cual leo tantas citas es porque quiero que ustedes vean que hay corroboración histórica de lo que yo estoy diciendo por autores católicos romanos. Dicho sea de paso, cuando esta serie se haya terminado y se le haya hecho postproducción, van a estar todas las citas en la pantalla en la serie en DVD, y también la serie cuando esté en nuestro canal de televisión Zoom TV. Pueden también conseguir el manual. Hoy, después de la puesta del sol, vamos a tener algunos disponibles. Ahora quiero presentar unas citas de un cardenal muy famoso de la iglesia romana. Su nombre, Enrique Eduardo Manning. Henry Edward Manning. Él escribió un libro muy interesante donde habla extensamente de la historia del papado durante la Edad Media y también en la época en la cual él vivió. Quiero leer en primer lugar lo que él dice en cuanto a el desmoronamiento de el Imperio Romano por las tribus bárbaras. Esta cita se encuentra en su libro The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, el poder temporal del vicario de Jesucristo. Dice lo siguiente: el abandono de Roma. Ustedes recuerdan que Constantino el Grande trasladó la sede del imperio a Constantinopla, lo que hoy es la ciudad de Istambul. De eso está hablando aquí. El abandono de Roma significó la liberación de los pontífices. O sea, cuando se fue al emperador, ahora el pontífice quedó ¿qué? Libre. No olviden esto. En la próxima presentación vamos a volver a esto. El abandono de Roma significó la liberación de los pontífices. La providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los godos, lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Estos son cuando se divide el reino en 10 reinos. Sigue escribiendo. Cuando esto sucedió, los pontífices se hallaron solos.
porque no había ya emperador, como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Los papas ahora van a gobernar en asuntos civiles porque el emperador, el gobernante, se fue. Ahora el pontífice tiene el poder para gobernar. Sigue escribiendo lo siguiente: y desde la hora de esta liberación providencial, fíjense cómo se usa el lenguaje. Cuando está el emperador, el papado está atado. Cuando se quita al emperador, ahora el papado está ¿qué? Libre. No olviden esto. En la próxima presentación vamos a volver a esto. Así que dice, los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos. ¿Qué pasó cuando se fue al emperador y ahora el obispo de Roma podía no solamente tener poder espiritual, sino poder temporal? ¿Qué pasó? ¿Se le cayeron qué? O sea que antes estaba en prisión mientras había que un gobernante civil independiente, pero cuando el gobernante desocupa el trono, ahora queda libre, se le caen las cadenas. Así que dice, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo. El emperador se fue y el obispo de Roma ocupó su trono. Llegó a ser el César, por así decirlo. Mientras que estaba el emperador, el papado no podía surgir. Pero cuando es quitado el emperador de en medio, ahora el obispo de Roma puede gobernar no solo en asuntos religiosos, sino en asuntos civiles. ¿Están entendiendo esto? Más adelante vamos a volver a este punto. En otra cita, Manning escribió en el mismo libro, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras. Noten nuevamente que mientras está el emperador, el papado está ¿qué? En cautiverio, está atado, en otras palabras. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. También escribió, digo pues, que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. Y por él los obispos de Roma han reinado como príncipes temporales por 1200 años. Interesante, dice 1200 años, cerca de 1260 que dice la profecía. Aquí hay otra cita del mismo escritor. La conversión del imperio al cristianismo y el traslado y destierro del mismo al lejano oriente, es decir, a Constantinopla, libró al vicario de Cristo de la sujeción al poder temporal. Y luego, por la acción de esta misma providencia, se le concedieron las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano para gobernar sobre aquel estado y territorio y también sobre el pueblo que le fue encomendado. Y desde aquella hora, ahora escuchen bien, que podría decirse fueron 1500 años o más precisamente 1200. Este es un cardenal católico. 1200. El sumo pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo, a quien es Padre en todas las cosas, tanto espirituales como temporales. ¿Están captando el cuadro? El papado, mientras que el gobernante civil estaba en el trono de Roma, estaba atado, no tenía libre, no estaba libre, estaba restringido. Podríamos decir que estaba en prisión, en cautiverio.
mientras el poder civil está sentado en el trono. Pero cuando el emperador se va allá a Constantinopla, y cuando las tribus bárbaras invaden el imperio y todo se está desbaratando, la gente está buscando a alguien que ponga orden en el imperio. Y ahora el trono vacante que dejó el emperador cuando se fue a Constantinopla, asciende al trono, ahora que está libre del poder civil, ahora asciende al trono, se sienta y ahora tiene libertad para hacer lo que quiere. Ahora vamos a estudiar en nuestra próxima presentación el asunto del cautiverio, porque en Apocalipsis 13 no solamente dice que este poder, el papado, iba a recibir una herida mortal con la espada, sino que dice que también iba a ir en cautiverio, iba a ser echado en prisión. Es decir, iba a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de que ascendiera al trono, antes que tuviera poder civil. ¿Les quedó claro lo que hemos estudiado hasta este punto? Ahora vamos a repasar. Mi esposa me dice que yo repaso demasiado. Yo mencionaba anoche, pero en realidad esa es la forma de aprender. La repetición es la forma de aprender. Y yo mencionaba anoche, ¿cómo creen ustedes que un loro aprende a hablar? Nosotros tuvimos una vez un loro, uno le repite y le repite y le repite y el loro aprende. El loro repite, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque el loro lo repite. La repetición es algo vital. Vamos a repasar lo que tenemos hasta ahora. León, ¿cuál reino? Babilonia. Oso, leopardo, bestia espantosa y terrible, el dragón, Imperio Romano. 10 cuernos, Roma dividida. Cuerno pequeño, el papado. ¿Cómo se pudo levantar el cuerno pequeño? Porque se desbarató el imperio. Y el emperador se fue al oriente, a Constantinopla, lo que hoy se llama Estambul, en Turquía. El trono entonces quedó vacante y el obispo de Roma podía ocupar el trono. 1260 años imperó en Europa Occidental. Pero ¿qué sucedió al final de los 1260 años? La profecía nos dice que al terminar los 1260 años, este poder fue echado nuevamente en prisión. Se le pusieron las esposas, se le restringió, fue al cautiverio y recibió una herida mortal. ¿Con qué? Con la espada. ¿Con cuál espada? ¿Con la Biblia? No, con la espada del poder civil. En nuestro próximo tema lo que vamos a ver es que los gobiernos de Europa que el papado usaba para perseguir y para matar, se levantaron, se volcaron en contra del papado, empezando con Francia en 1798. Los poderes civiles le quitaron la espada. Dijo, no nos vas a usar más. Se levantaron en la Revolución Francesa y la culminación de la Revolución Francesa fue cuando Francia, que se conoce como la hija mayor del papado, porque fue la primera nación que le dio poder civil al papado, Clodoveo, en el año 508, la hija mayor del papado, en la Revolución Francesa, que terminó en 1797 y culmina en 1798, cuando Berthier entra al Vaticano, baja al Papa de su trono, del trono de César, según vimos, y le dice, tu dominio ha terminado. Le quitó la triple corona de la cabeza, le quitó su bastón pastoril, le quitó el anillo pontificio, y el Papa fue llevado cautivo a varios sitios. Finalmente terminó cautivo en Francia, a donde murió cautivo. Exactamente 1260 años después. Y aquí es que lo que viene interesante.
¿Saben en qué mes los ostrogodos fueron derrotados terriblemente? En el año 538, donde no pudieron jamás recuperarse, el último de los 3 reinos que desarraigó el cuerno pequeño. Los historiadores saben que fue en febrero del año 538 que los ostrogodos recibieron su herida final y mortal. ¿Cuándo fue que el general Berthier entró allá en el Vaticano a la Capilla Sistina para arrestar al Papa para llevarlo cautivo? En febrero del año 1798. Y yo creo que si pudiéramos determinar el día específico, encontraríamos que el día en que fueron finalmente derrotados los ostrogodos es el mismo día, porque Dios es un Dios de precisión cronológica, es el mismo día en que Berthier entró, bajó al Papa de su trono y le dijo: tu dominio ha terminado. Pero la profecía nos dice que la historia no ha terminado, porque la profecía de Apocalipsis 13, como estudiaremos en nuestra próxima lección, dice que este poder fue llevado al cautiverio y recibió una herida mortal con la espada, pero dice en Apocalipsis 13:3 que su herida de muerte fue sanada, y se maravilló todo Panorama City. Panorama City también se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia va a recuperar la espada, se va a escapar del cautiverio y se va a portar como se portó en el pasado.